Nuevamente en Medicarte, el arte de ejercer la medicina, a través de las pantallas de Aventura Televisión. Hoy vamos a conversar acerca del parto natural. Para ello, estamos con una invitada de lujo, Geraldine Zambrano, quien es coordinadora de la segunda jornada de gestación, nacimiento y crianza consciente. Geraldine, bienvenida a Medicarte. Gracias, buenos días, un placer haberte conocido. Agradecido a ti por estar acá con nosotros. Geraldine, me llama poderosamente la atención que hoy, estando en el 2015, hablamos de parto natural, cuando los médicos somos tan invasivos, ¿no? Y quizás queremos prevenir o mitigar el dolor de la mujer en el momento del parto, haciendo como esto como un evento doloroso para la misma, ¿no? Sí, ¿cómo llamamos realmente al parto? ¿Cómo nos apropiamos del proceso natural, del nacimiento de un ser, diciendo que podemos quitar o remediar o minimizar el dolor o hacer una cadena de intervenciones que luego van a transmitir una sensación de frustración quizás a una mujer porque no tuvo una buena experiencia en el parto? Cada parto es diferente. Yo veía en el video que decía que el parto era un proceso doloroso. Entonces hay que ver desde dónde se evalúa esa concepción del dolor. ¿Qué es dolor? ¿Quién está pasando por el dolor y de qué manera se vive o se vivencia el dolor? Y que también depende del umbral del dolor, ¿no? Hay gente que es más proclive a las sensaciones dolorosas que otras. Desde tiempo pasado nosotros veíamos cómo el parto era un proceso que se llevaba en la casa, ¿no? Y se asistía por parteras. A medida que pasaron los años, el parto entra a las salas de hospitalización y era abordado por las enfermeras. Incluso en países del mundo son estas las mujeres que llevan el proceso del parto, a menos que este sea complicado. Posteriormente, en la década de los 60 y 70, aparece el llamado parto psicoprofiláctico o parto sin dolor, hasta la fecha donde las cesáreas han aumentado en número de proporción a los partos naturales e incluso los cócteles analgésicos para evitar el dolor y la colocación de anestesia peridural, que es en la columna vertebral, para que este sea un parto no doloroso. Ahora bien, volver a esta nueva tendencia que es antigua de llevar a la mujer a su casa a parir, ¿no pudiera ser riesgoso, Geraldine? ¿Por qué? Le pregunto a mucha gente cuál es el riesgo del parto. La situación o las circunstancias en donde se debe dar un parto natural, de manera respetada, de manera humanizada, son las mismas circunstancias en las que se concibió un bebé. ¿En dónde concebimos nosotros a nuestros hijos y a nuestras hijas? En un lugar oscuro probablemente, en un lugar cálido, en un lugar íntimo, en un lugar que nos inspire confianza, que nos inspire tranquilidad, intimidad, mucha intimidad. Estas son justamente las situaciones en las que se debe y en las que se necesita tener un parto natural. Simplemente con eso, no tiene por qué haber riesgo. Sí existen riesgos, claro que sí, pero ¿desde dónde estamos viendo el parto como tal? Desde una situación riesgosa, porque es que estamos viendo a las mujeres gestantes desde una situación riesgosa. Ahora, no es una patología la gestación, es una condición, lo mismo que es el parto no es una patología, o no se va a abordar una patología riesgosa, tiene que ser algo sumamente natural, porque es una condición. Ahora bien, ¿ustedes hacen un acompañamiento de la mujer de la mano del médico o ustedes abordan totalmente el parto? A mí me gusta la palabra acompañar, porque yo siento que la que se adueña de ese proceso es la mujer como tal. La mujer se adueña y es muy lindo ver una mujer que está en trabajo de parto, convencida y confiada en su proceso. No hay nada que hacer. Nosotros acompañamos a las mujeres, claro. Existen otras situaciones que probablemente sí ameriten un riesgo y a veces son necesarias las cesáreas. No hay que decir que no, sí son necesarias en muchos momentos, quizás en pocos, como lo hemos abordado ahora en este porcentaje actualmente en el país y quizás
en muchos lugares de nuestro continente también. Pero el parto es un momento, es un momento en el que yo, en lo personal, acompaño a una mujer, acompaño a una familia, acompaño a un niño, a una niña que va a nacer. Yo no soy la dueña del parto, no puedo abordar el parto, no puedo atender el parto, no puedo, la voy a asistir quizás, pero no puedo adueñarme de ese momento y decirle qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer. Porque yo estoy segura que esa mujer sabe perfectamente lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Desde el punto de vista instintivo, ¿no? Fisiológico. Y fisiológico. Y porque esto es un momento íntimo de la mujer y de su pareja. Ahora bien, Geraldine, ¿cómo acude la gente a esto? ¿Cómo los busca a ustedes para tener este acompañamiento? Porque esto es algo novedoso. ¿Cuántos años tienen ustedes trabajando con esto? Sí, probablemente sea novedoso, pero lo tenemos que ver novedoso desde qué punto. Quizás aquí en Venezuela. Pues aquí en Venezuela trabajan muchas personas con el parto humanizado, con el parto y el nacimiento humanizado, o el parto y el nacimiento respetado. En Caracas, en Puerto Ordaz, en Mérida, en Táchira. Y si bien sabemos, defendemos la partería tradicional, porque antiguamente eran las parteras las que acompañaban esos procesos, que si bien siguen siendo procesos de la mujer, las parteras van a ser una compañía amorosa en ese momento, poco intervencionista quizás, y óptima para ese punto en donde la mujer toma una decisión. A ver, yo voy a parir, yo voy a tener un bebé y este bebé quiero que nazca de la manera más natural posible. Y estamos confundiendo el término natural con vaginal. A veces se confunde el parto natural con el parto vaginal. Exacto. No simplemente el parto vaginal es un parto natural, porque sabemos que en los centros de salud se hace una intervención, que es sí, una que es el corte. Una cadena de intervenciones en donde no se está haciendo. El simple hecho de que una mujer esté acostada en una camilla y dé a luz a su bebé de esa manera es una intervención, porque yo estoy segura que ninguna mujer se va a sentir cómoda teniendo un parto acostada. Todos los partos naturales deben ser de manera vertical, es lo más cómodo que existe. ¿Cómo hacen las indígenas? Pues una cuestión fisiológica, eso es realmente un parto fisiológico. Yo no puedo parir acostada. Bueno, yo parí y yo recuerdo que mi cama era el último lugar a donde yo quería pasar. O sea, es realmente doloroso pasar las contracciones en una cama o en cualquier lugar donde estés en horizontal, porque tú no te sientes cómoda. Tú no vas al baño. La lógica de la gravedad, donde el niño, el feto, pasa a través del cilindro pélvico. Tú no vas al baño acostado. Acostado. Esto y otras interrogantes las vamos a abordar al regreso de la pausa, Geraldine. Hay muchas dudas, ¿ok? Yo como médico incluso las puedo tener, pero para esto está Medicarte, para dar una ventana abierta para que la gente pueda aprender, pueda conversar y que cada quien tome su decisión. No se aparte de las pantallas de Aventura Televisión, que al regreso seguimos con más de Medicarte, el arte de ejercer la medicina.